Listo, jóvenes. Entonces, como les decía, vamos a trabajar hoy día un taller de libro de la clase que el día de ayer ya vimos. La clase de ayer, el tema que tratamos era el Ecuador y su política exterior. ¿A qué se refería? Justamente a las ocasiones desde las décadas de 1980 hasta la década del 2010 en el que el Ecuador estuvo involucrado en política exterior. Algunas veces el Ecuador ha hecho negociaciones con otros países. Algunos de los presidentes, como Rafael Correa, como León Febres Cordero, ellos que fueron los presidentes de las últimas décadas, ellos viajaron por todo el mundo prácticamente, ¿no? Por China, por Europa, Estados Unidos. ¿Y qué hacían ellos? Buscaban algún tipo de convenios para que le favorecieran a la economía del Ecuador, que de alguna manera favorecieran para alivianar, digamos, nuestras deudas también, como la deuda externa. Sin embargo, hay otros presidentes que se han mantenido más bien pasivos en esto de las negociaciones, como es el caso de, por ejemplo, de Hurtado, que hizo poco, de Yamil Maguad, como es el caso del presidente actual, de Lenín Moreno. Bueno, el presidente Lenín Moreno de pronto um, por esta emergencia en la que vivimos, no ha tenido la oportunidad de salir hacia el exterior a firmar convenios, ¿no? Pero es uno de los presidentes que se ha mantenido más bien pasivo en lo que son las decisiones del país. Y mientras tanto, otros presidentes del Ecuador sí se han relacionado con otros países buscando alternativas o buscando convenios, llegando a negociaciones a favor de nuestro país. Entonces, vamos a ver un pequeño video de hoy sobre las negociaciones, así es que le voy a pedir a algún estudiante que me ayude con el... Adriana, por favor, ayúdame en el YouTube porque si yo comparto la pantalla, mi computadora sufre daños, no sé qué le pasa. Por favor, ayúdame, Adriana, en el YouTube. Vas a poner Ecuador y su política exterior. Mientras tanto, los demás jóvenes, por favor, enciendan sus cámaras. Señorita Vadillo, que ya está. Ya, gracias. Bájale un poquito más, un poquito, una que sea... ya, la tercera, justo la que está aquí, esa, ya. Vamos a escuchar, por favor, jóvenes. Estos días se volvió a poner en entredicho la política internacional del gobierno de Ecuador por sus incoherencias. Por un lado, el presidente Lenín Moreno se entrometió en los asuntos internos de Venezuela diciendo que no reconocería las elecciones parlamentarias en ese país porque no serían transparentes. Por otro lado, en cambio, exigió al gobierno de Argentina no involucrarse en los asuntos internos de Ecuador cuando la vicepresidenta Cristina Fernández denunció que se intentaba dejar por fuera de las elecciones al binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, apoyados por el expresidente Rafael Correa. La política internacional de Ecuador, si bien fue criticada en distintos gobiernos, nunca había sido tan cuestionada como en este, por su alineamiento a las políticas de Estados Unidos, su desprecio por los derechos humanos y su distanciamiento de la integración latinoamericana. Actualmente, la política internacional no solo ha sido sumisa a la política del Departamento de Estado, sino que se ha involucrado en supuestos espacios multilaterales que no tienen sustento legal ni legitimidad, como el Grupo de Lima, por ejemplo. Pero más allá, la política ecuatoriana en este periodo estuvo reñida con la defensa de los derechos humanos.
Por un lado, entregó a Julian Assange, un perseguido político global, a las autoridades del Reino Unido. Así no solo puso en peligro la vida de Assange, que puede ser extraditado a Estados Unidos, donde podría recibir cadena perpetua o incluso pena de muerte, sino que violó los principios sobre el asilo político y humanitario. Por otro lado, acaba de aprobar una nueva ley migratoria que va contra los principios de ciudadanía universal y de movilidad establecidos en la Constitución, yendo contra los derechos de los migrantes. Tampoco faltaron los escándalos, como el del ministro de Economía Richard Martínez, denunciado por haber vendido su voto al candidato estadounidense a la presidencia del BID a cambio de luego ser nombrado vicepresidente del organismo. Ese hecho violó el acuerdo entre países de América Latina de votar siempre en el BID por candidatos latinoamericanos. Por lo tanto, además de la falta de ética en el cambio de voto por un puesto personal, generó también cuestionamientos internacionales. Moreno y su política exterior han sido parte de burlas en Ecuador y a nivel internacional. Pero más allá de las burlas por sus actuaciones incoherentes y muchas veces ridículas, el malestar mayor está en que rompió todos los parámetros del no alineamiento que el país había asumido como política desde el retorno a la democracia en 1979. Gracias, Adriana. Ya, para que tengan una idea, jóvenes, de lo que piensan otros países acerca de nuestros representantes, ¿no? Que algunas decisiones son tomadas de buena manera y otras son equivocadas. Entonces, en eso los presidentes tienen por eso mismo que actuar con continuo, digamos. Tienen ellos consejeros para que les puedan asesorar cuándo se pueden involucrar o pueden emitir criterios sobre otros países y cuándo no, porque eso nos perjudica no solo a ellos, sino al país como Ecuador. Listo, entonces ahora sí, por favor, vamos a trabajar el libro, lo van a abrir en la página 114 para llenar un taller. En la página 114. Voy a compartirles, espero no pase nada. Con el resaltador o una pinturita. Y nos dirigimos justamente donde está, donde dice década de 1980. Vamos a subrayar donde dice, entre las décadas de 1960 y 1970, se produjeron en Latinoamérica varios golpes de Estado que instauraron dictaduras, Hasta ahí. ¿Qué son las dictaduras? Son las decisiones de los gobiernos en manos de pocas personas. Por ejemplo, para que tengan una idea, la dictadura de Fidel Castro, la dictadura de Pinochet, tal vez se han escuchado, si no, igual ya las vamos a tratar. En Ecuador también hubieron dictaduras como la de Velasco Ibarra. Es cuando el presidente o la persona que está a cargo del poder de un país toma sus decisiones y el pueblo debe acatar. Y aparte de eso, ellos están en el periodo de presidencia por largos años, ¿no? Vamos abajito donde dice, dichos golpes fueron suprimir gobiernos progresistas con el pretexto de la amenaza comunista. Y abajo, mantener a los países latinoamericanos alineados con los Estados Unidos. Acuérdense que en el video decía que Ecuador formaba parte de los países no alineados a partir de más o menos de 1970. ¿Qué quiere decir? Que el Ecuador no se involucra, que el Ecuador es un país neutral. Por eso es que los países no alineados les llaman países de tercer mundo, como el caso de Ecuador, que es un país subdesarrollado. Ecuador fue el primer país latinoamericano sometido a una dictadura. Abajo, en 1979, como presidente electo Roldós
visitó Nicaragua. Más abajo, ese mismo año, ya como presidente en funciones, Roldós abrió una embajada en Cuba. Si ven, a pesar del corto tiempo de gobierno del presidente Jaime Roldós, él hizo algunas, visitó o entabló relaciones con otros países, como por ejemplo esto de crear la embajada. ¿Alguien conoce este personaje? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo ha visto? ¿Conoce? ¿Sabe algo de él? Luis Cordero. Ya, muy bien. El expresidente del Ecuador. Vamos a verlo acá. El objetivo de Roldós era fortalecer la democracia y promover los derechos humanos entre los países de la región andina. Ya, entonces Roldós sí hizo mucho por el Ecuador. En buena medida, los esfuerzos por una política exterior autónoma fueron truncados con la repentina muerte del presidente Roldós. Abajo, Osvaldo Hurtado, que fue quien le sucedió, ¿no? Dio algo de continuidad a la política exterior de Roldós. Muestra de ello es que el Ecuador ingresó al movimiento de los países no alineados. Vamos a la década de 1990. Rodrigo Borja, presidente del Ecuador en aquellos años, trató de mantener una política exterior autónoma y no alineada. Al comenzar la Guerra del Golfo de 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU expidió la resolución que imponía duras sanciones a Irak. Ecuador, que por aquel entonces formaba parte de dicho consejo, no apoyó la resolución. Ya. Nos vamos a la siguiente hojita, a la década del 2000. Lucio Gutiérrez. Conocen ustedes a Lucio Gutiérrez, ¿verdad? Que han prendido la tele y han podido ver en los últimos días, por lo menos, el proceso de las elecciones, cómo va. Se han visto, ¿verdad? ¿Usted sabía que ese proceso de las elecciones dura alrededor de 6 meses y que le cuesta al país realizar la propaganda? No se lo hace con dinero de ellos, por si acaso, ¿no? La propaganda electoral se lo hace con el dinero del pueblo. El comité electoral les otorga cierta cantidad de dinero para que ellos puedan salir a sus visitas y llegar a lugares donde solamente llegan una vez porque luego a veces se olvidan y no vuelven a pisar esos lugares. Entonces, están en ese proceso electoral en la actualidad. Ahora se está viviendo esto, por eso ustedes verán propaganda electoral por todo lado. Y luego ya será próximamente que en febrero serán las elecciones. Todavía están viendo cómo se las va a realizar a las elecciones. Serán de manera presencial, obvio. Tendrán que acercarse, pero con las debidas medidas de seguridad. Y ahí se elegirá ese mismo día. Ustedes saben que para transportar las urnas y todo eso, también los militares hacen su gran parte, porque ellos son quienes llevan y transportan las urnas electorales, se ubican en todos los lugares de la región del Ecuador, donde sean designados, ellos están ahí. Y ellos tienen una labor tan grande, la fuerza militar. Entonces, si ve, por esto aquí también están involucrados los militares en esto de las elecciones. Una vez que pase todo el proceso electoral, que haya el conteo de votos, que todo esté bien, por fin los que son de la fuerza militar pueden retornar a sus debidos, a sus cuarteles y a donde ellos estaban ubicados. Pero este es un proceso muy largo que le cuesta al Ecuador, no le cuesta a cada uno de los señores que están de candidatos, le cuesta al Ecuador. Por eso
tenemos que, los que tienen que acercarse a las votaciones, ellos tienen que ser, pero ya con un criterio bien formado para saber cuál es el presidente que nos conviene. Bueno, entonces continuamos esto, les comentaba por esto de que ya se acercan las votaciones, ¿no? Lucio Gutiérrez nombró a Nina Pacari, quiero que la vean en la foto que está aquí, justo aquí ya. Dirigente indígena quien trató de dar continuidad a la política exterior autónoma del Ecuador. Abajito, participó en la cumbre de los no alineados del 2003. Más abajo, el gobierno de Gutiérrez favoreció la política exterior cercana a los Estados Unidos. Década del 2010. Entre 2010 y 2012 estallaron varias manifestaciones conocidas como la Primavera Árabe. Estas manifestaciones, en vez de dar paso a las transformaciones sociales y políticas, desencadenaron nuevos conflictos. La postura del Ecuador ante estos acontecimientos fue el rechazo al intervencionismo militar promovido por los Estados Unidos. Abajito, el presidente Rafael Correa declaró: ratificamos la vocación pacifista del Ecuador y el rechazo de cualquier injerencia, más aún militar, en el problema sirio. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos mantenemos dentro de los países no alineados, porque los no alineados son países neutrales. Listo. Ayúdame, por favor, Aquisito, con la lectura. Ayúdame, Anthony Terán. ¿Qué párrafo dice? No es párrafo, mira acá el gráfico, ¿sí? Acá en el gráfico, justo ahí. Ya le dicen, es que no estoy en mi casa, pero voy a leer de la computadora. En la declaración del Foro para el Progreso y Desarrollo de América del Sur sobre la situación de Chile, formada en noviembre de 2019, se condenan energéticamente los actos de violencia y los intentos de destabilizar a el país y su institucionalidad democrática, ocurridos durante las últimas semanas. Ya. Listo, gracias. Entonces, con esto, jóvenes, lo que vamos a hacer, lo que necesito es el apoyo de ustedes aquí para llenar rapidito, ¿no? Vamos a buscar el nombre del presidente que realizó o que tomó estas decisiones, ¿no? Apertura de una embajada ecuatoriana en Cuba. A pesar de que esté en el libro, pueden buscarlo del internet. ¿Qué presidente? Rodón. Ya, muy bien. Entonces póngale ahí simplemente Jaime Roldós. Jaime Roldós. Ya. Abajito dice, ¿qué presidente participó en la organización de la Conferencia Ecuatoriana Latinoamericana? Hurtado. Ya, muy bien. Ponga ahí Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado. Hurtado con H por si acaso, jóvenes. Abajito, ¿qué presidente firmó la Declaración de San Antonio? ¿Qué presidente? Borja. Ya, muy bien. Rodrigo Borja. Rodrigo Borja. Rodrigo Borja. Abajo. ¿Qué presidente firmó la Carta de Conducta de Riobamba?
¿Qué presidente firmó la Carta de Conducta de Riobamba? Jaime Roldós. Jaime Roldós. Jaime Roldós. ¿Qué presidente rechazó a la injerencia militar en Siria? Correa. Correa, muy bien, Rafael Correa. Por favor, copiarán. ¿Qué presidente ingresó al movimiento de países no alineados? Ingresó al Ecuador al movimiento de países no alineados. Hurtado. Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado. ¿Qué presidente negoció el apoyo de la resolución 687 de 1990? Rodrigo Borja. Rodrigo Borja. Rodrigo Borja. Rodrigo Borja. ¿Qué presidente respaldó el gobierno de Chile en el 2019? Lenín Moreno. Lenín Moreno, muy bien. Lenín Moreno. ¿Ya? Y tenemos una pregunta igual aquí que dice, ¿a tu parecer es apropiado que el Ecuador trate de mantener una política exterior autónoma? O sea, formando parte de los países no alineados, separada de los intereses estadounidenses. ¿Será pertinente, será bueno que el Ecuador no se relacione con los intereses estadounidenses y que sigamos siendo países neutrales, no alineados? ¿O será mejor que el Ecuador se relacione con los intereses estadounidenses debido a que, primero que nada, Estados Unidos, por ser una potencia, nos puede apoyar en el hecho de las negociaciones comerciales? Puede comprar productos al Ecuador, puede venderle productos al Ecuador. ¿Será necesario nosotros estar unidos o separados de ellos? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Relacionarnos con Estar Estados unido. Unidos nos conviene o no nos conviene? Creo que estar separados, ya que ahí sí podemos negociar con diferentes países, incluyéndolo igual a Estados Unidos. Ya, listo. ¿Alguna otra respuesta? Que deberíamos de estar unidos porque nos favorece demasiado, por ejemplo, en lo económico. Ya, también. Bueno, esta es una respuesta libre, chicos. Entonces, ustedes van a poner aquí su criterio. Usted puede poner que sí nos favorece a Estados Unidos tener relaciones con ellos, porque nos pueden apoyar después en algún momento de crisis del Ecuador. De pronto incluso nos pueden hacer un préstamo, en fin, como tenemos relaciones comerciales con ellos, ellos tienen que apoyarnos. Pero también puede poner una respuesta contraria, como dijo Sebastián, que no, porque el Ecuador puede por sí solo entablar relaciones comerciales con Europa, con Asia, y en fin. Entonces, ponga por favor su respuesta ahí, ¿ya? Ponga su respuesta. Pongan la respuesta, chicos, que les voy a dar 7:29, 2 minutitos. Dos minutos, chicos. Ya.
A ver, ¿me ayudas con la respuesta? Déjeme ver quién por acá que no sea Sebastián, que no sea Anaí, ni de los que participan, ni Isaac, ni tampoco Martín. Ayúdame, por favor. A ver, señor Carrillo, por favor, ¿qué puso usted en su respuesta? Enciende el micrófono, señor Carrillo. El señor Carrillo parece que está ausente, entonces ayúdeme. A ver, señorita Trujillo. Yo puse sí porque nos puede ayudar económicamente y es una gran potencia para el Ecuador. Ya, ella puso, dice sí, porque el Ecuador puede mejorar la economía. Ya, muy bien, está bien. Respeto el criterio de todos ustedes, chicos, está muy bien. Lo importante es que quiero escuchar qué es lo que ustedes opinan. Ustedes ya tienen ahorita un criterio bien formado. Ustedes ya tienen que involucrarse un poco más incluso en lo que es la política, en lo que es el Ecuador. Por eso les pido que todos los días, aunque sea un ratito, prendan las noticias y que vean qué es lo que está pasando, que emitan sus propios criterios sobre lo que está pasando con el Ecuador. Y no solo con el Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? Todo lo que está pasando. Entonces, miren, Lenin Moreno se involucra donde no tiene, porque emite criterios negativos a favor de Venezuela y sin embargo a otros apoya. Entonces, no está haciendo como quien dice buenas relaciones en la política exterior. No tiene buenas relaciones. Ya. Ya, jóvenes, bueno, les comento, ahora sí, voy a dejar de compartir el libro, esa página le toma foto y la sube al portafolio. El día lunes tengo con ustedes 2 horas seguidas. A la primera hora vamos a hacer un repaso de todo lo que ya hemos visto hasta aquí, porque a la segunda hora les voy a tomar una evaluación, que es la evaluación del parcial 3, a la cual usted debe conectarse en la hora que dice texto. Si usted no se conecta a esa hora, yo luego le de tomar oral y no le va a gustar. Así es que preferible, evítese problemas y a la hora que dice texto usted se va a conectar. A la primera hora vamos a realizar un repaso general. Usted ya sabe que repasamos y de ahí ustedes dan la evaluación para que no tengan complicaciones, ¿no? Y luego nos faltaría solamente un tema